Cuando hablé de la total depravación hace unos meses atrás, di un ejemplo parecido a este, de un vaso, así, y que yo le ponía, en este caso le estoy poniendo un jugo de naranja, y lo mezclaba. Entonces yo explicaba que de la misma manera había pasado con el pecado. La total depravación había afectado todo mi ser, todo el vaso que somos nosotros. No había ninguna parte de emoción y voluntad que había quedado. Bueno, en el día de hoy voy a utilizar este ejemplo, pero en el sentido para explicar de algo que los reformados lo llamaban, especialmente Calvino, que se escribió 150 páginas en sustitución de la religión cristiana, y él llamaba algo como la redención como una doble gracia. ¿Qué es esto? Así como este vaso que están viendo acá, que era agua y ahora jugo, forman una sola. Bueno, la redención, yo hago esta introducción porque me voy a explayar en todo esto, porque cuando vaya a explicar todo esto, yo voy a sentar las bases para que puedan entender que no es como muchos explican que sé santo porque sin santidad nadie verá a Dios, entonces el pecado, ustedes son pecados, y están todo el tiempo así como que si dependiera de nosotros, como que si la gracia hubiera terminado en el capítulo 5 de la justificación y ya no hay más gracia, acá empezamos nosotros a luchar contra el pecado y el Señor se fue. No sucede así, amado. Hay una doctrina que se conoce como la redención como de la doble gracia que explicaba Calvino, y no soy mucho de nombrar a Calvino y no abrazo muchas de sus doctrinas, pero en este caso en el caso del paidobautismo, digo yo. Pero Calvino tenía mucha razón en esto, en la redención como una doble gracia, porque si nosotros fuimos justificados, amados, vamos a ser santificados. La justificación no está ligada de la santificación. No sé si interesa esto lo que estoy hablando. La justificación está unido con la santificación y ambos son inseparables. Todos son inseparables. No se puede separar. Esto es importante, es lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces es importante entender esto como Calvino explicaba esto a unos reformados, que no se puede dividir, como Cristo no se puede dividir en dos partes, la justicia y la santificación son algo que son inseparables. Entonces, cuando viene todo esto, nosotros tomamos todo, o sea, la justificación y la santificación no se puede separar. No es que ahora nosotros empezamos a luchar y vamos a hacer, depende de ahora, aunque nosotros estamos implicados en esto también, pero recibimos todo el paquete. Entonces recibimos todo en su gracia, somos revestidos a la vez del espíritu de adopción, con todo esto que viene, somos transformados, reformados a su imagen. Cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos lleva a Él, y recibir a Cristo es recibir todos los beneficios, la justificación y la santificación. Ambas son de gracia. Yo explicaba a través de la justificación es la imputación de Cristo, pero la santificación, que tengo que empezar a hablar ahora, es una nueva naturaleza que nos es dada por el Espíritu Santo, y ambas son de gracia, y eso es lo que voy a explicar ahora, después de haciendo esta pequeña introducción, en Romanos 6, versículo del 1 al 5, y dice así: muertos al pecado, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también a semejanza de su resurrección. Atento, porque yo leí la traducción de la Biblia de las Américas, y esta dice que fuimos unidos. En la Reina Valera 1960, en el versículo número 5 no dice unidos, si no me equivoco, creo que dice de otra forma. Si fuimos plantados, creo que dice. Bueno, muy bien por la Biblia de las Américas, que dice unidos también, pero también plantados también, porque eso es lo que yo voy a hablar, nuestra unión con Cristo.
Y eso es importante, y lo que voy a desarrollar de acá. Ahora quiero que entiendan, nosotros estamos unidos. Para tener santificación nosotros debemos estar unidos a la raíz. Lejos de la raíz nada podemos hacer. ¿Por qué el árbol, si fuiste justificado vas a ser santificado? Un árbol no puede dar mal fruto. Porque un árbol no puede dar fruto del Espíritu o los frutos de santidad si no está unido a la raíz que es Cristo. No es que depende ahora de nosotros. Entonces la base que yo quiero que queden claro ahora de nuestra santificación, nuestro esfuerzo para luchar contra el pecado, y lucho contra el pecado y caigo otra vez y vuelvo a luchar. ¿Qué pasa? Entonces no fui salvo. Quiero que entiendan, asentar bien estas bases antes de edificar todos estos estudios, que la base de nuestra santificación es nuestra unión con Cristo. Seguimos participando de sus beneficios, seguimos participando de su gracia. Pablo no terminó de hablar de la gracia el domingo pasado. Estamos unidos todavía con Cristo, porque dice la palabra, pero el que se une con el Señor es un espíritu. Y es así, no nos podemos separar. No es que ahora empieza la santificación de parte de nosotros. Todo viene en un paquete. Primera de Corintios, creo que si no me equivoco 1.30, a ver si lo tengo, pero creo que Primera de Corintios 1.30, creo que es un buen texto para leerlo. Dice así: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención. Entonces la justificación y la santificación, 1 Corintios 1.30, ¿qué pasa? Están unidas, amado. No es que la santificación ahora depende de mí y Cristo se fue. Mismo en la oración sacerdotal, Juan en el 17, versículo 19, dice: y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino a la verdad. Entonces es por medio de Cristo. Quiero asentar bien esto para que puedan entender cuando empieza a hablar muertos al pecado y bautismo, qué significa todo eso. Estamos unidos a Cristo que es la raíz. Cristo, acuérdese que estamos hablando de los cabezas pactuales, es nuestro representante pactual. Entonces nosotros estamos unidos a Él, en lo que Cristo hizo. Ahora, perdón, cuando Pablo habla y a las iglesias, ustedes ven en Filipenses, ven en Corintios, ¿qué dice? Dice a todos los santos en Cristo Jesús. Entonces él habla, no hablaba, vamos a decir como que algunos dicen, a los santos que están ahí, lo consideraban santos. Ahora quiero que entiendan esto, porque yo voy a hablar muchas cosas en el día de hoy. Cuando hablamos de la santidad de Dios, que estamos unidos, que yo tengo que hablar ahora del bautismo y otras cosas que me voy a desarrollar un poco más, estoy echando solamente las bases ahora. Estamos unidos y participamos con Él. No es que somos uno, como dicen muchos, que soy uno con... No es, y tampoco perdemos nuestro individualismo. Pablo era Pablo, yo Daniel, yo soy Daniel. No es su esencia que nos va a pasar Él. No es tampoco su deificación, perdón. O sea, no es que pasamos a ser pequeños Cristos, como dicen algunos herejes por ahí dando vueltas. No somos pequeños Cristos. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? ¿Qué es lo que voy a empezar a hablar ahora? Al estar unidos nosotros, como dice 2 de Pedro 1.4, que nosotros participamos. Yo lo voy a leer mejor para que creo que es 2 de Pedro, versículo 1.4. Por medio de las cuales nos ha concedido su preciosa y maravillosa promesa, a fin de que por ella llegue a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Qué está en la naturaleza divina? Entonces, ¿qué es esto de la santidad que vamos a empezar a hablar ahora? Bueno, es que vamos a ser conformados a la imagen, podríamos decir, moral, o los atributos comunicables. No estamos hablando de una moralidad externa. Muerto pecado, ustedes están muertos pecado. Y escucha nunca, hermano, que sin santidad nadie verá a Dios. Y yo me esfuerzo y hago todo lo posible, pero veo que siempre otra vez estoy en ese mismo lugar. ¿Qué pasa? ¿No fui salvo? No se trata de un moralismo, no se trata de un legalismo, no se trata de una falsa piedad revestida por fuera para que me veas. Se trata, amado, de esto, de una transformación interna, de algo que ya sucedió por estar unido a Cristo Jesús. Y esto no se logra muerto a pecado, luchando yo todos los días y veo que siempre permanezco ahí. Porque eso es moralismo. Es una persona queriendo luchar contra el pecado con algo que no puede y no va a poder nunca hacerlo, porque nadie puede luchar contra el pecado, solamente alguien fue que lo venció. Entonces debemos entender eso, no somos pequeños dioses,
Ahora nosotros sí podemos experimentar lo que voy a hablar, una transformación moral o nuestra naturaleza, pero por estar unido a Cristo, entonces se va destruyendo esa corrupción del mundo, ya no somos lo que éramos antes. No amamos las cosas de antes, empezamos a amar las cosas de Dios, tenemos una nueva relación con el pecado, lo empezamos a aborrecer. Y eso es lo que voy a hablar un poco ahora en esto. Y voy a empezar a hablar un poco de lo que es el muerto al pecado. ¿Qué es muerto al pecado? Ahí dice así: ¿qué pues diremos? Perseveramos el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Entonces, ¿qué pasa? Voy a empezar un poco a contar por arriba, nomás un poco del trasfondo antes de empezar a qué es lo que es muerto al pecado. Acuérdense que Pablo en el versículo 3:8 que decía, agreguemos lo malo para que venga lo bueno. Bueno, Pablo va a seguir continuando esto y va a refutar un poco lo que es el antinomianismo, lo que contra la ley. Nosotros tampoco somos antinomianistas. Si ustedes ven nuestra confesión de 1689, capítulo 19, en los versículos creo que 6 y 7, si no me equivoco. Sí, si no me equivoco, creo que es el... A ver si lo chequeo, tengo por acá. Pero creo que es en el... Sí, de la ley de Dios. En el versículo punto 6 y creo que es el 7, que son larguísimos de leer, van a ver que nosotros no somos antinomianistas. No me da el tiempo de ir a leerla. Ahora debemos tener cuidado cuando hablamos de los antinomianistas, que decimos la salvación es por gracia y no estamos bajo la ley. Y es verdad, creemos eso, pero no significa que el Evangelio desechó la ley de Dios. No, la ley de Dios sigue estando todavía en nosotros y en todos. Entonces no somos, también tenemos, cuando hablamos de antinomianismo, deben tener cuidado de muchos que dicen, bueno, yo peco, pero Dios va a entender la gracia, porque su gracia, Dios es misericordioso y se renueva su misericordia cada día, y abundó la gracia para que el pecado... No, amado, no, muchos cristianos caen en un antinomianismo abusándose de la gracia de Dios, y no es así. Está la gracia, pero no podemos estar ahí abusando de esa gracia, y algunos sin querer se transforman en eso. Entonces cuidado con eso de no pecar deliberadamente, no ser como decía Judas, que sean impíos, que cambian el libertinaje y la gracia de nuestro Señor y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano de Dios. Entonces, al estar pecando ya deliberadamente, no estar luchando contra eso, ya es caer como de alguna forma en eso. Entonces, tener cuidado con eso, de pecar así deliberadamente para que la gracia abunde. No es así, porque con nosotros la gracia vino a nosotros y fuiste justificado, entonces fuiste santificado también. Empezó una santificación. ¿Cómo sucede eso? Es lo que vamos a ver en estos capítulos, que es por estar unido a Cristo, y por estar unido a Cristo es que vamos a ver ahora lo que es esto, muerto al pecado. Y muerto al pecado es muy importante de entender ahí. Primero quisiera hablar algunas cosas ahí, que él dice cómo seguiremos viviendo ahí. Viviendo es sesomen. ¿Qué quiere decir viviendo? La idea, amado, de viviendo es como estamos viviendo acá abajo de una casa. Yo estoy viviendo acá todo el día, vivo, permanezco. Esa es la idea. ¿Vas a permanecer? ¿Vas a vivir todo el tiempo en el pecado? Porque si es así, entonces no naciste de nuevo, lo siento. No se puede peripatear o caminar. Ahora caer, pecar, puede ser que pase, pero vivir todo el tiempo, vivir sesomen, es imposible, no se puede. Entonces no puede permanecer. La idea es estar continuamente en un lugar, epimenomen, ahí, estar epimeno, o sea, quedarse ahí en una práctica presente continuo. Entonces no puede ser eso. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a decir de muerto al pecado, que dice ahí apetanomen tei amartai. ¿Qué es muerto al pecado? Esto es importante, yo creo, de poder explicarlo. Voy a tratar de desarrollarlo, a ver si me da el tiempo. Pero muertos al pecado, debemos entender que para los cristianos se repite en el versículo 2 y en el versículo 11. Dicen el 2 en el versículo 11, pero en el versículo 10, si ustedes miran, hablan de Cristo. Entonces debemos tener a ver qué relación tiene, porque si nosotros estamos unidos a Cristo, vamos a decir, entonces lo que sucedió para Cristo fue una realidad para Cristo. En el versículo 10 tiene que ser una realidad también para nosotros, porque estamos unidos. Ahora, yo sé que estas cosas son difíciles de entender, pero después la pueden escuchar de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que ver qué es muerto para Cristo, o sea, qué es lo que el versículo número 10 dice ahí que es para Cristo, porque
que cuando murió, al pecado murió una vez por todas, más para cuando vive, para Dios vive. Entonces, ¿qué es lo que significa para Cristo? Lo que va a significar para mí, porque yo estoy unido a Cristo, ¿está? Perdón por la velocidad que tengo que hablar, porque son temas a veces muy largos y a veces tengo que hablar a una velocidad muy rápida y no la puedo hacer homiléticamente muy bien. Si no, tendría que hablar de una forma más lenta y se podría entender. Pero por razones del tiempo tengo que hablar así. Entonces, ¿qué quiere decir esto de estar unido a Cristo? O sea, cuando estamos unidos a Cristo, esa realidad. Bueno, podemos ver esto. Sabemos que Cristo, vamos a decir, no tuvo un pecado interno. O cuando murió Cristo, entonces tuvo que luchar. Porque si pasó eso, yo estoy unido a Cristo, es lo mismo que le pasó a Cristo. Entonces, Cristo no le pasó lo mismo que a nosotros nos pasa. Entonces, Cristo como que tuvo que morir, fue atormentado y justo en la cruz dejó de padecer ahí. No, tampoco para Cristo sucedió eso. Ahora, si ustedes leen las exhortaciones de Pablo en el versículo 14 y en otras partes más, en otras epístolas de Pablo, van a encontrar que Pablo mismo muestra que el pecado no está muerto, es decir, el pecado está vivo, el pecado está latente. ¿Por qué? Porque dice, no dejéis que el pecado reine en vosotros. ¿Qué significa eso? Que el pecado no utilice vuestros miembros de justicia. Entonces, ¿cómo podría ser congruente la Biblia si me está diciendo que está muerto el pecado, pero por otro lado me está diciendo que el pecado está reinando y quiere que esté ahí? ¿Acaso la Biblia se equivoca? No, de ninguna forma, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Las exhortaciones de Pablo entonces nos muestran que el pecado está vivo. Incluso está personificado. Incluso el pecado puede hablar. El pecado puede tomar instrumento de un cuerpo. Ahora, cuando Pablo también habla a un cristiano, son preguntas que nos debemos hacer para poder entender qué es esto de muerto al pecado. ¿Qué sucede eso con muerto al pecado? Entonces, además no está hablando de ciertas personas, sino de todos.